Una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante, varios cortos que tengo aquí para compartir con ustedes de parte del pastor MacArthur, que tiene que ver con la salvación en Cristo, nuestra seguridad de la salvación que hay únicamente en el Señor Jesucristo. Y entender de también preguntarnos si verdaderamente hemos recibido esa buena noticia que salva en Cristo Jesús o no. Pero aquellos que recibimos las buenas nuevas de salvación que hay solamente en nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber gozo. Hay un gozo en nuestra alma, en nosotros, por haber creído verdaderamente en Cristo Jesús, entendiendo ese mensaje de salvación, recibir el verdadero evangelio que salva. Entonces, sobre eso quiero compartir con ustedes, hablar sobre eso frente a una palabra que no aparece en la Biblia, que es la palabra depresión, pero sí encontramos descripciones de estados de angustia, tristeza profunda y desesperanza que se lo puede asociar, y atención con eso, se lo puede asociar, no es lo mismo. Ya sabemos que no existe esa palabra depresión en la sola escritura, pero por ejemplo, el caso de Elías, 1 Reyes 19:4, el caso de David, tenemos el Salmo 42:5, tenemos el caso también de Job, Job capítulo 3 verso 11, también tenemos el caso del profeta llorón Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, por ejemplo, versos 17 al 20. Entonces, la Biblia no usa el término depresión, nos muestra, sí nos muestra que el sufrimiento emocional es real, pero Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18, cerca de los hijos de Dios, de aquellos que pertenecen a Dios, que son parte de la familia de Dios, aquellos que verdaderamente tienen a Cristo Jesús y de repente pueden tener angustia, dolor, tristeza por X motivo, por alguna pérdida familiar o simplemente por causa de algún pecado no confesado. Ahora, lo que quiero que entienda es la diferencia clave que hay entre la depresión según el mundo y la tristeza y angustia según la Biblia. Aquí tengo un cuadrito con las diferencias clave que hay que tener en cuenta: el origen, la duración, el enfoque, la solución y propósito entre la depresión según el mundo y tristeza y angustia que vemos en la Biblia. Hay que entender estas diferencias. Esto es clave para entender. Ya, repito, sabemos que esa palabra depresión no existe en la Biblia. Entonces, como cristianos, debemos de repente tener cuidado de no usar palabras que no aparecen en la Biblia. Sí podemos escuchar de repente que alguien use esa palabra depresión, que sabemos que no es cristiano o cristiana esa persona. Podemos mostrarle la Biblia, lo que dice la Biblia en relación a, a lo que provoca una depresión según el mundo, y lo podemos asociar a lo que dice la Biblia, haciendo esa diferencia entre un cristiano que ha sido redimido en Cristo Jesús, que pertenece a la familia de Dios, frente a alguien que no. Entonces es importante entender estas diferencias que son claves. Voy a estar dejando también debajo de este video en mi blog personal claudiogsauseo.com para que usted vaya y lea, si quiere, si desea, sobre lo que enseña la Biblia sobre la tristeza y la angustia. Tengo allí varios puntos importantes para tener en cuenta, y también el cuadrito que le compartí aquí sobre las diferencias claves que hay entre esa palabra o ese término depresión que se usa en el mundo versus lo que enseña
la Biblia sobre la tristeza y la angustia. Entonces, al final, nosotros, los cristianos, que verdaderamente somos salvos en Cristo Jesús y tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, tenemos que tener gozo y alegría, y si de repente hay tristezas y angustias en nuestras vidas por algún motivo, ya sea personal, familiar, alguna pérdida o por algún pecado no confesado, tenga en cuenta que un verdadero cristiano, cuando se trata de pecado, nosotros, el propio Espíritu Santo, el cual se entristece y nos lleva a alguna tristeza y angustia, nosotros al final del día tenemos que confesar nuestros pecados en Cristo Jesús, entendiendo que nuestra salvación en Cristo es 100% seguro, que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasado, presente y futuro. Debemos levantarnos por la fuerza, por la acción del Espíritu Santo que nos lleva a Cristo constantemente, nuevamente, porque al final estamos en un mundo caído. Pero prestemos atención a lo que va a decir MacArthur sobre el gozo, la alegría que debemos tener en Cristo Jesús, si verdaderamente somos salvos en Cristo Jesús. Porque hay que preguntarse si tenemos la seguridad en Cristo Jesús o no. Porque si usted dice que es cristiano, si usted dice que ha recibido el verdadero evangelio y usted tiene miedo, tristeza, que se lo asemeja con la depresión del mundo, bueno, hay que preguntarse si verdaderamente vosotros estáis en la fe que salva en Cristo Jesús. Entonces, atención con esto que va a decir MacArthur. When the angels announced the birth of Christ, they said they were bringing good news, the gospel. And it was good news of great what? Great joy. Luke 2:10. Buenas noticias de alegría, de gozo. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, presta atención a esto. Apostle Paul wrote the Thessalonians and reminded them that they had received the gospel with joy. John writes in his first epistle, "These things I write unto you that your joy may be full." Joy is clearly the benchmark of a truly converted person. Ahí está el gozo, la alegría. Atención con esto que dice MacArthur. La alegría es claramente The benchmark el punto de referencia de una persona verdaderamente convertida. Producto, obviamente, evidencia, obviamente, de una fe verdadera en Cristo Jesús. De una fe verdadera en Cristo Jesús que recibió ese verdadero evangelio que salva. Por tanto, está alegre, está gozoso. of a truly converted person. Why? Because your eternity is settled. Amén. You have nothing to fear in the life to come. No tienes nada que temer en la vida venidera. But salvation in its essence has built-in joy. What do you care what happens in this life? You're only here for a moment, for a breath, compared to eternity. Fíjese cómo todo estos problemas que suceden en el mundo es lo que hace que la gente sin Cristo esté depresiva, esté en un pozo depresivo sin salida. Fíjese lo que dice aquí John MacArthur. ¿Qué te importa lo que sucede o suceda en esta vida? This life, you're only here for a moment, for a breath, compared to eternity. Recuerde, aquí habla MacArthur de la eternidad. Recuerde que la vida eterna es una vida que no tiene fin, porque es eterna, es vida eterna. Que obviamente no es la vida de depresión o depresiva
que existe en este mundo y que está en aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no han recibido la buena noticia de la salvación en Cristo, que trae gozo, alegría. No matter how difficult life is, Jesus in Matthew 5:11 and 12 says, "Blessed are you when all men speak evil of you, when they persecute you. What do you care? For you have your Father in heaven who takes care of everything." Ahí está la soberanía de Dios en control absoluto de nuestras vidas. Aquí en este mundo, nosotros como cristianos en este mundo, Dios está en control de todo, absolutamente. No tenemos de qué preocuparnos. O incluso cuando nos persiguen, cuando cita aquí MacArthur la escritura, bienaventurados. Assurance, he says, will yield two heavens, one to come and one in the present. Now, let me tell you why he's saying that. If you're not sure you're saved, you can't enjoy any of the blessings of salvation. Wow, tremendo aquí, atención con esto es fuerte. You can't. No puedes disfrutar ninguna de las bendiciones de la salvación aquí en la tierra. If you are sure you are saved, then you can enjoy all of the blessings of salvation. Ahí está, si eres verdaderamente cristiano en Cristo Jesús, tienes la seguridad de la salvación en Cristo. Fíjese que MacArthur usa aquí la palabra disfrutar de todas las bendiciones de la salvación. Enjoy all of the blessings of salvation. So the highest bliss this side of heaven is the ability to enjoy all the blessings of salvation, which is only possible to people who believe they're saved. Que solo es posible para las personas que creen que son salvas. Atención con esto. If you live with doubt and fear, ahí está. Duda y miedo. Esto tiene que ver con lo que comencé hablando. La depresión según el mundo versus y el cuadrito que le compartí entre las diferencias claves que hay. Fíjese, aquí habla MacArthur, duda y miedo. Si verdaderamente soy salvo en Cristo Jesús, tengo la seguridad de la salvación, ¿por qué tendría que tener duda y miedo? ¿Por qué? No. Si vives con la duda y el miedo, atención. You doubt and fear. You literally shut the door to the treasure house of blessing. And you find it very difficult to have an inexpressible. Y te resulta muy difícil tener gozo, un gozo. Joy that is full of heavenly glory. As you know, the Puritans were fighting apostate religion in England. There was the vestiges of Roman Catholicism. Mucha atención con esto que dice MacArthur, porque esto tiene que ver con lo que estamos tratando en este video. Basically, Roman Catholic theology to this very day hasn't changed, and Roman Catholic theology says you can never know you are saved. Atención con esto. El catolicismo romano enseña en su teología antibíblica que ello enseña salvación por obras y por tanto nunca puedes saber si eres salvo o no. No hay seguridad de la salvación para el catolicismo romano. Atención con esto. You can never be sure. First of all, you can never be secure because you can lose your salvation because it's a cooperative effort between you and God. God never misses on his part, but you might miss on your part. Mucha atención con esto que está diciendo MacArthur, porque muchos, incluso cristianos, inmaduramente, neófitamente, han acusado a MacArthur de predicar un evangelio
o una fe en Cristo más obras, y nada que ver. Fíjese lo que está diciendo aquí MacArthur, según lo que enseña el catolicismo. Fíjese, comenzó citando a los puritanos, la guerra espiritual, podríamos decir, que tuvieron los puritanos en aquel tiempo frente al catolicismo. Atención con esto que está diciendo MacArthur. Vamos a comenzar nuevamente. Como sabrás, los puritanos luchaban contra la religión apóstata en Inglaterra. Fighting apostate religion in England. There was the vestiges of Roman Catholicism. Basically, Roman Catholic theology to this very day hasn't changed. Hasta el día de hoy no ha cambiado el catolicismo romano con su teología. Roman Catholic theology says you can never know you are saved. You can never be sure. First of all, you can never be secure because you can lose your salvation because it's a cooperative effort between you and God. God never misses on his part, but you might miss on your part. And so you can never be sure you're saved. And if you can't be sure that salvation is permanent, how can you possibly have the assurance that you possess it? Tremenda la pregunta de MacArthur. ¿Cómo puedes entonces tener la seguridad de que la posees? No se puede. Hay una contradicción. The assurance that you possess it. This legacy of Catholicism has crushed the joy of generations of people. Atención con esto. Fíjese de qué estamos hablando. Gozo, alegría, que hay el gozo y la alegría que hay en Cristo Jesús, de haber recibido la vida eterna en Cristo Jesús, trae gozo y alegría. Pero, según lo que dice aquí MacArthur, y sabemos todos que es así, amén, a lo que dice MacArthur, de lo que enseña la teología católica romana, de que hay que esforzarse humanamente, y que enseña también el catolicismo que se puede perder la salvación, se puede perder y recibir, perder y así constantemente. Un día sos salvo, otro día ya no. Si pecaste, si fallaste, listo, perdiste tu salvación, comenzá nuevamente. Entonces así constantemente funciona la teología católica romana. Por eso MacArthur dice aquí, este legado católico ha aplastado el gozo de generaciones de personas, el gozo. Atención, tenga en cuenta, conéctelo esto con lo que comencé hablando en este video. Por eso es importante que pueda examinar y escuchar atentamente todo lo que he dicho aquí en este video desde el principio. No vea solo o escuche solo una parte sin haber prestado atención a lo que comencé diciendo en este video. Crushed the joy of generations of people. And it was an issue significant. Ahora aquí MacArthur cita a los reformadores. Vuelvo un momento, atención ahora. And it was an issue, significant issue with the reformers to help people understand that salvation was not a cooperative effort between men and God. It was a solo effort on God's part, who saved the sinner by grace, and God doesn't break his promise, and it doesn't depend on your ability to stay connected to him. So there was much sound theology in the Reformation to correct that distressing lie. Fíjese que aquí MacArthur llama mentira angustiante a de que la salvación se puede perder, o que hay que cooperar humanamente hay que cooperar con la salvación que el ser humano ha recibido en Cristo. Tiene que cooperar con Dios y para mantener su supuesta salvación. Por eso aquí MacArthur lo llama una mentira angustiante, salvación por obras. Y habla aquí, como escuchamos, el trabajo que hicieron los reformadores para hacer entender en aquel tiempo a las personas que la salvación en Cristo Jesús es una obra total de Dios, de principio a fin. Es una obra sobrenatural de Dios que
dándole Dios la capacidad al ser humano para creer en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Entonces, obviamente, entendiendo también que Dios hace ese trabajo sobrenaturalmente a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Atención ahora. The Puritans who inherited the theology of the Reformer, Aquí MacArthur vuelve a hablar de los puritanos que heredaron la teología de los reformadores, y muy importante lo que va a decir aquí MacArthur sobre los puritanos. made much out of the issue of assurance. Some of them, however, seemed to set the bar very high. And there were some people under the influence of Puritan preaching who really were given such high demands that they felt they didn't meet, that they literally were driven to doubt their salvation. Esto es tremendo, atención. Literalmente, los puritanos se vieron impulsados a dudar de su salvación, porque en aquel tiempo el estándar lo elevaron tanto que casi se enseñó que había que ser perfectos, entre comillas. Por eso MacArthur está diciendo esto. Fíjese lo que dice. Vamos a retroceder un momento. Se les dieron exigencias tan altas que sintieron, atención, los puritanos, que sintieron que no las cumplían y que literalmente se vieron impulsados a dudar de su salvación. Fíjese que el propio MacArthur está diciendo esto acerca de los puritanos. Literally were driven to doubt their salvation. Certainly we don't want someone who is saved to think that he is not. Tremendo esto que dice MacArthur. Ciertamente no queremos que alguien que es salvo piense que no lo es. Atención. Who is saved to think that he is not. We don't want someone who is not saved to think that he is, which is common today. Esto es común hoy en día, al revés. Fíjese lo que dice MacArthur, vamos de nuevo. Primero dice, no queremos que alguien que es salvo piense que no lo es. No queremos que alguien que no está seguro piense que lo está. Atención, que es común, esto es común hoy en día, dice MacArthur. Aquellos que no están seguros de su salvación en Cristo, piense que lo está. Atención. Someone who is not saved to think that he is, which is common today. It's more likely today that people will think they're saved when they're not. Hoy en día es más probable que la gente piense que es salva cuando no. In the Puritan era, it was more likely that they were saved and thought they weren't. Tremendo esto. En la era puritana era más probable que eran salvos y pensaban que no lo eran. It was more likely that they were saved and thought they weren't because the standards were raised so high. Porque los estándares se elevaron muy alto. Así que por eso siempre digo, muchas veces he dicho que los extremos no son buenos, en ningún sentido son buenos. But if you are a true believer, esto es lo más importante, que es para finalizar este video con esto que dice MacArthur. But if you are a true believer, all joy is tied to your eternal salvation. That's what I read in 1 Peter. Si eres un verdadero creyente, esto es lo más importante, si eres un verdadero creyente, todo el gozo está ligado a tu salvación eterna. Eso es lo que leo en Primera de Pedro. Entonces, la salvación verdadera en Cristo Jesús, nuestra seguridad de la salvación en Cristo Jesús, tiene gozo, tiene alegría. El punto es que esta vida
en este mundo caído, trae tristeza y angustia en todos los sentidos, pero si verdaderamente somos salvos en Cristo Jesús, tenemos la salvación en Cristo Jesús, la seguridad de la salvación en Cristo, no tenemos por qué tener miedo o angustia al final del día. Vamos nuevamente con fuerza, nos fortalecemos nuevamente a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús y a través de su palabra. Así que quería solamente compartir esto importante con ustedes, haciendo esa diferencia entre el miedo o esa depresión del cual se habla en el mundo y que afecta a muchas personas que no son cristianas y que necesitan urgentemente la salvación en Cristo Jesús para ser conscientes primeramente de sus pecados y ser conscientes de por qué vivir en este mundo caído va a venir tarde o temprano la angustia y la tristeza en todos los sentidos, y también por causa del pecado, obviamente. Pero las personas en este mundo caído que no han recibido la buena nueva, la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús, que trae gozo y alegría, necesitan urgentemente venir a Cristo, que Dios toque esos corazones y traiga a esos corazones, esas almas, traiga a Dios para Cristo, obrando a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Así que comparta este video, comente qué usted piensa sobre esto, busque en mi blog personal debajo de este video, en claudiogsauseo.com. voy a estar dejando este tema de la depresión versus lo que dice la Biblia cuando hay angustia y tristeza, y también voy a estar dejando el enlace de esta predicación del pastor MacArthur completo, porque esto sucedió en 2022. MacArthur predicaba estos extractos que le compartí. Le voy a estar dejando el enlace para que usted pueda leerlo o traducirlo para leer al español en mi blog personal. Así que dele me gusta a este video, comparta este video, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.